Bien, lo que vamos a tratar de hacer ahora es empezar a avanzar acerca de lo que es el programa y lo primero que vamos a ver es sobre lo que se llaman los filósofos presocráticos. Para que tengamos alguna idea de lo que estamos hablando, eh, Platón y Sócrates vivieron en el siglo V antes de Cristo y estos autores son los que vivieron anteriormente, en el siglo VI, incluso algunos en el siglo 7 antes antes de Cristo. Y en verdad justamente se llaman presocráticos porque estuvieron antes que Sócrates, ¿no? Como les dije en su momento, el primer tipo que utiliza la palabra filosofía en la historia de la humanidad es Platón. Así que lo más propio que podemos hacer es pensar la filosofía desde Platón. Sin embargo, hay algunos autores que sostienen que para entender a Platón hay que entender a otros autores que le son anteriores. Y así que vamos a tratar en este momento de avanzar en el estudio de estos autores. En esta primera parte vamos a ver básicamente tres que se llaman los filósofos jónicos, porque vivían en el sector de Jonia, y que se llaman Tales, Anaximandro y Anaximenes. Y vamos a ver cuál es un poco la diferencia y la evolución. Y después más adelante lo que vamos a hacer es seguir con dos autores más importantes que son Heráclito y Parménides. Bueno, como les venía diciendo, eh, hay muchos autores que hablan de la filosofía, que hubo filosofía antes de Platón. Y en verdad hay como una tensión que manejan ellos, es que empezó a haber filosofía cuando se dejó de explicar las cosas a través de los mitos para empezar a pensar y dar razón de las cosas que pasan a través del logos. El logos para los griegos es una palabra, vamos a verla mucho tiempo, pero es sumamente amplia, compleja, quizás nosotros no podemos llegar a pensar. En este caso sería, podemos traducirla en este caso puntual como razón, para que nosotros entendamos un poco lo que hacemos referencia. Entonces, hay algunos autores que piensan que el comienzo de la filosofía es cuando el hombre empezó a tratar de explicar las cosas que pasan en el mundo, todo lo que sucede alrededor de nuestro y a nosotros mismos, a través de la razón y no tanto de explicaciones míticas como se daban antes. Yo particularmente tengo una duda respecto a esa diferenciación, porque muchas veces nos pasa de que a través del mito, de alguna expresión, si se quiere, artística, somos mucho más razonables y explicamos mejor el mundo que a través de la simple razón. Yo siempre pongo el ejemplo de digamos, cuando nosotros usamos una metáfora, obviamente que sabemos que es una metáfora. Por ejemplo, tus ojos son como dos luceros. Es una metáfora que obviamente que no es, si fuera, si lo tomamos de forma racional, serían, no son dos luceros, evidentemente no son luceros, pero sí uno entiende y entiende quizás mucho más si tuviéramos que describir, por ejemplo, de forma racional cómo son la hoja o los ojos de una persona amada. Entonces, a eso vamos, que yo no estoy tan de acuerdo, digamos, que los mitos o que la razón explique mejor la realidad que los mitos. ¿Y quiénes eran? Bueno, uno de los primeros es Tales. Tales de Mileto es considerado casi uno de los siete sabios de Grecia. Y si podemos decir qué lo diferenciaba de sus coetáneos, era como esa actitud para la pregunta. Tales era un tipo sumamente curioso. De hecho, cuenta una anécdota que él miraba mucho las estrellas, tratando de entenderlo, de saber qué eran, y una vez venía caminando y se cae en un pozo. Y viene alguien y le dice, Tales, tanto mirar el cielo, tanto mirar las cosas que están lejos, no ves lo que está cerca y te caes en un pozo. Muchos dicen que esa es la imagen de la filosofía, ¿no? Mirar tanto para allá que uno no se da cuenta de lo que nos pasa en lo cotidiano. Ahora, ¿qué es lo que caracterizaba a estos filósofos? Como les dije, era alguien que estaba muy atento, que entendía que en la naturaleza, que en el mundo había algo más de lo que se podía ver. Había algo más.
ellos entendían y empezaban a entender que había como hay una idea de cosmos que tienen los griegos, que es todo lo que existe, todo el universo, todo lo que es real, y que ellos se daban cuenta de que había un orden y era increíble para ellos. Es decir, todo el cosmos está ordenado. Entonces, la pregunta que se hacían ellos era ¿por qué? ¿Cómo pasaba todo esto? ¿Por qué no era un caos justamente, sino que era el cosmos? Había un orden. Y ellos empezaron a pensar de que había algo que en verdad era lo que ordenaba el mundo. Ese algo que estaba presente en todas las cosas, estaba presente en el árbol, en mi gato, en el termo, en el celular, en todas las cosas, y que era lo que de alguna manera daba la existencia y daba la vida. Y esa partícula empezaron a llamarlo como arjé. Hay una palabra griega que justamente lo que significa es principio. Es los principios que, que daba la existencia a todas las cosas, o que hacía que las cosas sean, para decirlo más concretamente. Y como eran muy observadores de la naturaleza, estos primeros filósofos empezaron a entender que ese arjé era algo relacionado con la fisis, ¿no? Fisis tiene una palabra griega también muy interesante, pero bueno, eso después lo vamos a ver. Pero era la naturaleza. Entonces ellos decían, bueno, tal es lo que dice, ¿qué es lo propio y lo que genera esa vida y lo que une? Y dice él, para él el arge era el agua. El agua. Ustedes fíjense, van a ver que en todo lugar que hay agua hay vida. Entonces él decía, el agua es ese principio que de alguna manera constituye todo lo real en el mundo. Después vino Anaximandro y que dijo, no, Tales, no puede ser algo que sea tan, o sea, por ejemplo, un termo no tiene agua, o sea, tiene agua adentro, pero no tiene agua, no está constituido de agua. En verdad el principio, ese arje que es constitutivo de todas las cosas, tiene que ser otra cosa. Y la verdad que es algo que nosotros no podemos entender. Por eso él lo llamó apeirón. Apeirón es una palabra griega también que significa de alguna manera aquello que es indefinido, lo indefinido. Él decía, esa partícula que nosotros no la podemos definir, no podemos nombrarla, pero que está presente en todas las cosas. Y después, más adelante, el discípulo de Anaximandro, que es Anaxímenes, dijo, no, Anaximandro, no puede ser una partícula que esté por fuera del mundo, que no exista o que nosotros no podamos nombrar. Tiene que ser algo que nosotros podamos ver y que esté dentro de la naturaleza, que esté dentro de la física. Y entonces Anaximandro dijo, bueno, pero entonces lo que está siempre y que de alguna manera también va a dar vida es el aire. Entonces él sostuvo que el arjé no era el agua, no era el apeirón, sino que en verdad es el aire. Pero no es el aire que nosotros vemos, sino es un aire que de alguna manera es como un soplo que da vida, justamente tiene que ver con eso. Hay algunos autores que dicen, obviamente que para nosotros, hoy por hoy, pensar estas cosas, decir que lo propio de la vida, lo propio de la existencia es el aire, el agua o algo que es indefinido, es totalmente, digamos, extemporáneo. Es decir, que nosotros no vamos a pensar esto, pero nosotros tenemos que estar atentos de que esto pasó casi hace 3.000 años. Y hace 3.000 años había personas que estaban pensando que las cosas no eran como son, sino que había algo más que también la mente podía identificarlo. Entonces me parece que nosotros, lo que uno puede aprender en esta cuestión, es que nosotros estamos acostumbrados a rodearnos un montón de cosas y la verdad que no le damos el verdadero significado o no nos llama la atención. No sé, yo por ejemplo en el patio tengo un árbol y es muy probable que nosotros no hayamos mirado nunca un árbol, o a la cara de las mamás, del papá, del gato, digamos que siempre pongo el ejemplo. Entonces me parece que hay una actitud que nos enseñan estos filósofos que nosotros tenemos que estar atentos y empezar a pensar y pensar a estar más atentos y mirar lo raro que son las cosas cotidianas que nosotros nos rodean.